Hola, hoy vamos a aprender sobre la composición de funciones. Vamos a darnos una idea de composición de funciones con un poquito de humor. Acá tenemos un meme con respecto a lo que significaría la composición de funciones. Ya más adelante vamos a ver por qué. Aquí tenemos otra forma gráfica de expresar qué sería la composición de funciones. Una manera cotidiana de expresarlos es meter una función dentro de la otra. Así que el dibujo del elefante y la serpiente no está tan lejos de la realidad matemática. Pero pongámonos formales y veamos realmente qué es la composición de funciones. En realidad, si tenemos dos funciones, las podemos combinar de tal manera que las imágenes de una función sean las preimágenes de otra función. De esta manera, esa relación que se da es la composición de dos funciones. Vamos a iniciar con este ejercicio, el de evaluar funciones compuestas. Es lo más sencillo. Veamos, tenemos las funciones f de x y g de x y debemos evaluar f de g de 5 o lo que es lo mismo, evaluar 5 en la composición de las funciones f y g. Esta es la simbología matemática que vamos a utilizar, pero vamos a ver qué sencillo que es. Bueno, vamos a iniciar con esta entonces. Entonces, ya sea en esta o en esta simbología, siempre vamos a iniciar por la segunda función, que en este caso, como vemos, es g. Nos vamos a concentrar en la función g, que g de x es igual a 2x menos 8. Y en ella vamos a evaluar el 5. Es decir, vamos a averiguar cuánto es g de 5. En otras palabras, cuál es la imagen de 5 en la función g. Para ello, sencillamente sustituimos 5 en x y obtenemos el resultado, que en este caso nos da 2. 2 es la imagen de 5 en g. Ahora, ese 2 lo vamos a evaluar en la función f. Así que nos vamos a buscar a la función f de x, que está dada por menos 5x, y ahí vamos a evaluar el valor obtenido aquí. Entonces, vamos a colocar el 2 donde estaba la x para obtener su imagen, y vamos a tener entonces que f de 2 es igual a menos 10. De esta manera ya tenemos cuánto es el valor de f de g de 5 o bien el valor de 5 en la composición de f y g. Es menos 10. Hagamos este segundo ejemplo. Como les decía, primero nos vamos a concentrar en la segunda función. Ahora vamos a empezar entonces con la función f y en ella vamos a evaluar el menos 4. Entonces, empezamos con la función f de x, que en este caso es menos 5x. Y vamos a evaluarla en menos 4. Es decir, donde aparezca la x, vamos a poner un menos 4. De esta manera. Y vamos a obtener ese resultado. Y da 20. Ya tenemos el primer paso. Ahora vamos a proceder a hacer la evaluación de 20 en la función g. Así que partimos de la función g de x, en este caso que es 2x menos 8. Y cada vez que aparezca la x, ahora lo que voy a poner es un 20, que fue el resultado anterior. De esta manera. Y obtenemos un resultado que sería 32. Esta sería entonces la respuesta a g de f de menos 4, 32. Ahora vamos a realizar la composición de funciones de manera algebraica. Para eso vamos a tomar las mismas dos funciones del ejemplo anterior y vamos a realizar primero que todo
la composición de f en g de x. Es decir, vamos a empezar ahora, desde el punto de vista algebraico, desde esta composición que vamos a hacer, ya no vamos a empezar por la segunda, sino que vamos a empezar por la primera función. Es decir, en este caso, vamos a empezar por la función f y luego por la g. Es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es tomar la función f, que en este caso, recordemos que la función f es menos 5x. Así es la función f. Pero en lugar de la x, no vamos a poner la x, vamos a poner un paréntesis donde estaba la x y dentro de ese paréntesis vamos a colocar la función g. Es decir, vamos a meter esto dentro de la función f. Ya están cobrando sentidos los memes que vimos al principio. Es meter una función dentro de la otra. Muy bien, ya esa es la composición de funciones, pero podemos aplicar la ley distributiva aquí, es decir, multiplicar ese 5 negativo por todo lo que está dentro del paréntesis y de esta manera entonces ya tenemos la composición, que sería menos 10x más 40. Esta sería la composición que nos solicitaron. Hagamos otra más. Utilicemos las dos mismas funciones, pero ahora de otra manera. Es decir, primero iniciando con la función g de x. Entonces, en este caso, inicio con g, la copio y recordemos que el truco es que copio la función g, aquí está la función g, y lo que vamos a hacer es que cada vez que aparece la x, en lugar de la x vamos a poner un paréntesis, ¿ok? Y todo el resto de la función queda igual. Vean que lo que estoy haciendo aquí es copiando la función g, pero en lugar de la x pongo un paréntesis. Y dentro del paréntesis lo que voy a poner es la función f, es decir, la función f es menos 5x. Listo. Ahora sí, aplico igual la multiplicación que se me generó ahí y ya con eso estaríamos listos. Ya eso sería la composición. Entonces sería 2 por menos 5x serían menos 10x menos 8. Entonces vean que las dos composiciones, a pesar de que se usaron las mismas dos funciones, no quedan iguales. Hay una diferencia entre hacerlo de una manera o de la otra según el orden en que aparezcan las funciones. Ahora vamos a realizar este ejercicio del examen de bachillerato por madurez del año 2020. Para eso nos dan las funciones f, r y g. La función f nos las dan de forma gráfica, las funciones g y r nos las dan de manera algebraica. Observen que para la función g nos dan el dominio y lo mismo para la función r, pero en ninguno de los dos casos nos dan el ámbito. Ahora nos piden considerar los enunciados 1 y 2 y determinar cuáles de ellos son verdaderos. Vamos a iniciar por el enunciado número 1, en donde nos piden evaluar el número 3 negativo en la composición de funciones que se muestra aquí. Como es la evaluación de un valor numérico, vamos a iniciar por la segunda función, es decir, vamos a iniciar por la función g. Entonces vamos a tomar la función g de x, que es x menos 2, y la vamos a evaluar en 3 negativo. Es decir, cada que aparezca la x, vamos a colocar el menos 3 y resolvemos lo que dicta la función. En este caso, daría 5 negativo. Ya evaluamos menos 3 en la función g. Ahora, este resultado, esta imagen obtenida, que es menos 5, vamos a evaluarla en la función f. Pero la función f no está dada de manera algebraica, sino de manera gráfica. Así que lo que vamos a hacer es buscar este menos 5 y encontrar su imagen. Por lo tanto, el menos 5 lo vamos a buscar en el eje x para hallar la imagen en el eje y. Aquí está el menos 5 en x. El menos 5 tiene una imagen que es 3. Por lo tanto, este enunciado es verdadero. Porque 3 efectivamente es la imagen de esta composición de funciones al evaluar menos 3.
Ahora analizaremos el segundo enunciado. Es bastante curioso porque no nos piden la composición en sí. Lo que nos piden es saber si es factible realizar esta composición. Entonces, para que sea factible o no, tenemos que analizar lo que habíamos visto al principio. Esta representación. Recordemos lo que significa la composición que nos piden acá. Esta composición significa que el conjunto del dominio de R, de la función R, va a ir sufriendo una serie de transformaciones. Primero va a obtenerse la imagen de X en la función R y luego esa imagen de X en la composición R va a ser la preimagen de G para poder obtener la composición dada. Por lo tanto, eso es lo que vamos a evaluar para saber si es factible o no hacer esa composición. Tenemos el dominio de R. Desde el inicio nos lo daban. Es de -5 a 1. Ahora, no tenemos el codominio o ámbito de R, pero lo podemos sacar. Hagámoslo. ¿Cómo? Bueno, partiendo del dominio de R, que es de -5 hasta 1, vamos a tomar los extremos de ese intervalo y los vamos a evaluar en la función R de X, que es igual a -X más 2, para saber cuál sería el ámbito. Entonces, vamos a evaluar primero R de -5, que en este caso sería cada que aparezca la X, vamos a poner un -5 más 2. Entonces, tendríamos que R de -5 es igual a 7. Ahora hacemos lo mismo con 1. Vamos a sacar R de 1. Es decir, en la función R, cada que aparezca la X, vamos a colocar un 1 y resolvemos eso. Y vamos a obtener entonces que R de 1 es igual a 1. Por lo tanto, si el dominio de R es de -5 a 1, ese es el dominio, el ámbito de R va a ir de 1 hasta 7. Este sería el ámbito de R. Entonces, aquí estaríamos hablando de 1 a 7 y ese debería ser el dominio de la función G, puesto que para la composición vamos a tomar las preimágenes de acá. Pero no coinciden. Observe que el dominio de G solo puede ir de -3 a 3 y aquí debe ir de 1 a 7. Por lo tanto, no hay una coincidencia en este esquema necesario para hacer esta composición. Aunque sí la podríamos realizar algebraicamente, el dominio que necesitan las funciones no coincide. Por lo tanto, solamente es verdadera la 1. Aquí tenemos una pregunta similar, pero esta pertenece al examen de bachillerato por madurez del año 2021, convocatoria 1. Nos dan una función f de forma gráfica y nos dan 4 funciones de forma algebraica, g, h, m y r, cada una con su respectivo dominio. De nuevo, hay 3 enunciados para valorar si son verdaderos o si son falsos. Entonces, vamos a iniciar por el enunciado número 1, en donde tenemos que evaluar en una composición de funciones el número 5. Entonces, como ya sabemos, vamos a empezar por la segunda función y en esa segunda función vamos a evaluar el 5. Entonces, en la función g de x vamos a evaluar el 5, es decir, vamos a colocar el 5 cada vez que aparezca la x para obtener el resultado, que en este caso nos da 3. Ahora, este 3 lo vamos a evaluar en la función f, pero como la función f está dada de forma gráfica, entonces buscamos ese 3 en el eje x. Aquí está. Entonces, este 3
es la preimagen. La imagen de 3 es 2, como dice acá. Por lo tanto, este enunciado es verdadero. Este es verdadero. Ahora vamos a evaluar el segundo enunciado. Vamos a ver si la composición de las funciones m y h da 2x más 2. Así que hagamos la composición de forma algebraica y luego nos daremos cuenta si es igual o no es igual a esto. Entonces, como es una composición algebraica, aquí sí no vamos a iniciar por la segunda función, ¿no? Vamos a iniciar por la primera, es decir, ahora vamos a iniciar por la función m y lo que vamos a hacer es copiar la función m, vamos a copiar la función m, pero en lugar de la x vamos a poner un paréntesis y dentro de ese paréntesis vamos a poner la función h, que sería x más 1. Ya una vez que la tenemos, vamos a aplicar la distributividad y entonces eso nos da 2 por x, 2x, 2 por 1, 2 más 1. Podemos realizar esa suma y tenemos que la composición que nos pedían da 2x más 3. Quiere decir que este enunciado es falso, porque aquí nos decía que era 2x más 2 y nos está dando 2x más 3. Es decir, no son iguales, es falso. Solo nos queda evaluar el tercer enunciado. De nuevo, como nos preguntaban en el ejercicio anterior, nos piden saber si es factible hacer esta composición entre H y R. Para eso, recordemos que lo que vamos a hacer es partir del dominio de R para sacar el ámbito y luego ese ámbito tiene que ser igual al dominio de H. Entonces, hagámoslo. Muy bien. El dominio de R es de menos 3 a 0. Entonces, para saber su ámbito, vamos a tomar la función R. Vamos a tomar la función R y la vamos a evaluar en menos 3 y en 0. Es decir, cada vez que aparezca la X en la función R, vamos a escribir un menos 3. Y luego vamos a hacer lo mismo con el 0 y resolvemos eso. Menos 3 al cuadrado es 9, menos 9 más 4 es menos 5. Muy bien, ya tenemos el primer valor que nos va a dar un extremo del ámbito. Ahora vamos a hacer lo mismo con 0. En la función R, cada vez que aparezca la X, vamos a colocar un 0, resolvemos y eso nos va a dar 4. Por lo tanto, de esto y de esto vamos a obtener que el ámbito de la función R va desde menos 5 hasta 4. Este sería el ámbito de R. Y recordemos que lo que andamos buscando para saber si es factible hacer la composición con H es que el ámbito de R tiene que ser igual al dominio de H. Y sí lo es, porque vean que el dominio de H es de menos 5 a 4 y el ámbito de R también. Por lo tanto, este enunciado también es verdadero. Así que la respuesta es la C. La 1 y la 3 son verdaderas. Espero que hayas aprendido mucho de la composición de funciones. Nos escuchamos en otro video. Adiós.